Doctora, perdón, una pregunta. ¿Volvemos a poner la asistencia en el chat, doctora, o ya no? No, si quieren en la primera nomás, o ya al final igual chicos les voy a llamar la lista para que podamos ver si están presentes, o si quieren asegurarse porque la doctora seguro va a revisar el chat, pueden volver a poner, porfa. Ya, doc, gracias. Ya, gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Les decía que los primeros días los loquios van a ser sanguinolentos, posteriormente van a ir cambiando su característica y se van a hacer serosanguinolentos y después van a ser serosos, ¿no? Y también dentro, aparte de la presencia aparte de la presencia de del contenido del tejido que se haya esfacelado del canal del parto, también pueden haber bacterias propias de la vagina, como bacilos de Doderlein, estafilococos, streptococos, colibacilos. No sé cómo les voy a cortar a los que están hablando. Por favor, apaguen sus micrófonos, chicos. Luder, gracias. Bien, entonces ya han recordado un poquito, me imagino que el anterior semestre sí han llevado lo que es puerperio normal. El tema de hoy va a ser el puerperio patológico. Entonces, todo lo contrario a la normalidad va a ser lo patológico, ¿no? Y en cuanto al puerperio, van a ser las condiciones mórbidas o patológicas que van a interferir en esta regresión normal de la embarazada a su estado anterior al embarazo, ¿no? Y puede ser al principio, como por ejemplo en la hemorragia que se va a presentar los primeros días, pero también puede ser que un proceso infeccioso se presente más adelante, ¿no? O también puede iniciarse directamente ya en las semanas posteriores al nacimiento. Entre las complicaciones, dentro del puerperio patológico, tenemos a las hemorragias puerperales que van a ser las más comunes que ya habíamos visto la semana pasada, ¿no? Que prácticamente la mayoría van a ser secundarias a la atonía uterina. También dentro de un gran grupo de patologías del puerperio van a estar las infecciones puerperales. También van a haber patologías mamarias y menos cantidad de enfermedades tromboembólicas, complicaciones infecciosas, fístulas, si ha habido desgarros muy profundos, hasta trastornos psiquiátricos que afectan el desarrollo normal del puerperio, ¿no? Entonces vamos a desarrollar algunos de ellos, los más importantes van a ser las infecciones puerperales. La invasión directa desde la vagina, ustedes han debido ver en su práctica durante todo este semestre que todas las mujeres tienen infecciones vaginales y con más razón las mujeres embarazadas. Entonces, la migración directa de estos microorganismos de los órganos genitales, que puede ocurrir durante la tensión del parto o en los días siguientes en los que el tejido haya estado lacerado o dañado, hace que puedan migrar hacia órganos vecinos y convertirse incluso en una peritonitis. Esto asociado a algunas patologías ya de base de la paciente como cardiopatías, anemias, varices, ¿no? Patologías de la piel. Durante la infección puerperal vamos a tener típicamente la presencia de fiebre, que puede ser más de 38 grados, que lo podemos registrar en 2 o más tomas de temperatura en las primeras 24 a 48 horas e incluso durante los primeros 10 días del postparto. Pueden haber, como habíamos dicho, secreciones fétidas por vía vaginal o en casos en los que la paciente haya sido sometida a una cesárea, ver pus a través de la herida quirúrgica, ¿no? En esos casos, ustedes van a tener un papel importante porque pueden contaminar, ¿no? Cuando sean internos y ayuden en la instrumentación. Entonces, siempre hay que tener cuidado del lavado de manos, de no contaminar
el material quirúrgico porque también puede haber una infección puerperal secundaria a esta contaminación. Y no solamente por la contaminación, ¿no? Sino tomar en cuenta también otros factores como que la paciente tenga un nivel socioeconómico, cultural bajo, en donde no tenga la higiene adecuada. Algunas pacientes, especialmente las que son referidas del campo, por ejemplo, no tienen, no se asean, no se bañan antes de venir a la atención del parto. Entonces, todo esto condiciona de que pueda haber una infección puerperal. Las infecciones puerperales pueden ser secundarias a varios gérmenes. Los más comunes pueden ser los aerobios, aunque también los anaerobios, que van a ser muchas veces propios del canal digestivo, como los peptococos, peptoestreptococos, ¿no? Los enterococos, el estreptococo alfa o beta hemolítico, los que radican en la piel como los estafilococos o gérmenes que estén ya en el área hospitalaria como el Proteus, la Klebsiella, la Pseudomonas. Son gérmenes que durante el puerperio pueden haberse contaminado las pacientes. Como les decía, van a haber ya factores predisponentes que hagan que la paciente tenga una infección. La rotura prematura de membranas, que es un tema que ya lo hemos visto, genera un intercambio o un acceso de los gérmenes a través del canal vaginal, de la vagina o el exterior, y mientras más tiempo que haya pasado de la rotura, más probabilidad de infección. Por eso habíamos dicho que cuando pasa más de 6 horas teníamos que iniciar antibióticos, ¿se acuerdan? Los trabajos de parto prolongado, en donde hacemos tactos a repetición, estamos contaminando la vagina o trasladando los gérmenes, especialmente cuando ya se ha producido la rotura de las membranas, también pueden condicionar a una infección puerperal. Las hemorragias profusas pequeñas que hayan quedado en el canal vaginal, la deshidratación, que se haya complicado el parto, que haya sido un parto distóxico con hemorragias, laceraciones o descuido de las reglas higiénicas de la misma paciente, ¿no? Y como les decía, el tacto vaginal a repetición puede ser un factor de riesgo para introducir los gérmenes. Como ustedes ya saben, han debido ver en algunas otras materias los medios de infección o a través de qué vías puede llegar una infección a ser incluso generalizada o sepsis, ¿no? Por contigüidad, por vía linfática y por vía hemática, ¿no? Quizás la más común o la más frecuente va a ser la por contigüidad desde la zona o el canal vaginal, a través del cual los gérmenes van a poder introducirse a la cavidad uterina. La autoinfección endógena, que puede ser desde la vagina, puede haber una autoinfección exógena de la vulva, el muslo o tejidos circundantes a la zona vaginal, o la autoinfección. Yamil, por favor, tu micrófono. O una autoinfección por vía hematógena o por vecindad o contigüidad, ¿no? Entonces, el sitio a través del cual los gérmenes van a migrar va a predisponer hacia dónde va a llegar la infección. Y también van a haber formas clínicas o clasificación de las infecciones. Según el tipo donde o el sitio donde se inicia la infección, puede haber una infección en la herida de la pared abdominal. Si hemos atendido un parto, puede haber una infección en la episiotrafia o también puede haber infecciones en la histerorrafia o la sutura del útero, ¿no? Si contaminamos durante la cesárea, por ejemplo, o hay algún factor que haya hecho que se contamine, hace que tengamos una infección en el sitio en el cual hemos tenido contacto con el germen. Según el grado de extensión que alcance la infección, vamos a ver que estos pueden ir migrando fácilmente a todas las estructuras y también podemos clasificar a las infecciones según el sitio donde se inicia la infección, ¿no? Perdón, les decía durante o en el lugar en el que se inicia la infección,
Si es de la pared abdominal, este puede ir migrando, o si es a través de la vagina, puede llegar también hacia órganos vecinos, como es el útero. Si es a nivel de la histerorrafia, si ha habido una contaminación durante el procedimiento quirúrgico, esta puede migrar también a las estructuras vecinas, ¿no? Y según el grado de extensión que alcanza, una infección puede ser localizada en una sola estructura o puede ya ir migrando por contigüidad. De la vagina migran los gérmenes y pueden ir hacia el endometrio, y este se va a denominar de acuerdo al sitio en el que se produzca la infección. Si es en el endometrio, va a ser una endometritis, ¿no? Si penetra más allá en el músculo, endomiometritis, panmetritis, parametritis, ovaritis, anexitis, si va hacia toda la trompa y el ovario, y convertirse, como les decía, también en una pelviperitonitis, como en una apendicitis, por ejemplo. Y nosotros vamos a clasificar también anatómicamente a las infecciones como localizadas, aquellas que se encuentren en la vía vaginal o en la parte inferior, ¿no? En la zona genital inferior, que puede ser una vulvitis, una vaginitis, una cervicitis e incluso una endometritis. Cuando la infección ya vaya a propagarse, ya por contigüidad vaya a penetrar hacia los órganos vecinos, estas se pueden clasificar como una salpingovaritis, pelviperitonitis, una peritonitis. Por vía linfática, este puede llegar al parametrio, una parametritis, una peritonitis, o por vía hemática, a través de la sangre, migrar el trombo o el germen a través de este y convertirse en una septicemia o en una embolia séptica. Y hablando un poco de cada una, la vulvitis, como han visto, es la infección de la zona externa o de la vulva vaginal. Esta por lo general se va a producir los primeros días del puerperio porque va a ser secundaria a las lesiones que se hayan producido durante el parto, laceraciones, la episiorrafia, además que la infección vaginal va a predisponer a esta vulvitis, ¿no? Los desgarros en la vulva, el periné de los planos superficiales pueden hacer que los gérmenes migren o infecten, y la zona va a estar eritematosa, irritada, va a haber dolor, aumento de temperatura localizado, y puede evolucionar e invadir el parametrio, el endometrio, el estroma vaginal. Y por lo general el tratamiento en estos casos puede ser local. La aplicación, por ejemplo, de hielo, compresas o apósitos fríos, junto con, podemos utilizar cremas vaginales combinadas, podemos utilizar esas, incluso las cremas que utilizamos para las infecciones normales vaginales, o también podríamos utilizar un tratamiento por vía oral, ¿no? Un antibiótico de acuerdo al germen, o tal vez podemos utilizar, como vamos a ver más adelante, qué tipos de antibióticos, ¿no? Va a depender, ¿no?, del criterio y de la disponibilidad del medicamento que ustedes tengan. Las vaginitis y la cervicitis, como hemos visto, las vaginosis, las vaginitis, ya pueden estar presentes antes de la atención del parto, y estas van a continuar o van a aumentar porque a los gérmenes les gustan las zonas sanguíneas o que están lastimadas. Entonces, esto puede hacer que los desgarros junto a los desgarros del cuello o los desgarros de la zona vaginal se conviertan en una parametritis, y también estos pueden migrar fácilmente a través del orificio cervical y convertirse en una endometritis. La endometritis se va a caracterizar por ser la infección del endometrio, que es la cavidad que se encuentra en donde se encontraba el embarazo, ¿no? Y es decir, que es toda la cavidad uterina. Esta puede tener diferentes variedades y puede ser la que quizás más vamos a ver como complicación durante el puerperio, porque esta va a ser la que genere más dolor, la que genere más molestia, y de acuerdo a su clasificación, podemos ver que esta puede ser séptica, es decir, que va a tener una poca reacción, puede haber invasión de estreptococos, estafilococos, que son propios de la zona vaginal o de la piel circundante, y pueden haber loquios sin fetidez, ¿no? Esta no va a ser tan grave como la púdrida, por ejemplo, en donde va a haber abundante tejido necrótico. Vamos a ver ya los loquios más oscuros, espesos, fétidos,
junto a, si nosotros hacemos un cultivo de esta secreción o de estos loquios, la presencia de anaerobios como los Clostridium, o darnos un síndrome ya más complicado como el síndrome histerozoémico de Mondor, ¿no? Por una infección o una sepsis del endometrio. La variedad parenquimatosa ya va a ir invadiendo las capas musculares, dando mayor sintomatología o molestia. Pueden haber incluso variedades disecantes o gangrenosas, en donde van a haber zonas esfaceladas. Podemos evidenciar nosotros los loquios como tejidos que se están deshaciendo, negruzcos, abundantes, purulentos, ¿no? Y también pueden deberse, en muchos casos, a perforaciones o peritonitis secundarias a que le hayamos hecho una revisión instrumental o hayamos introducido algún aparato o incluso hayamos contaminado a través de la atención del parto al hacer una revisión manual de cavidad. Los loquiometras van a ser la acumulación de loquios cuando el cérvix se cierra. Les había mencionado la semana pasada que hay veces en las que el útero se contrae tan fuerte y tan rápido que puede cerrar el cérvix, o aquellas pacientes que han sido sometidas a una cesárea y no había un trabajo de parto, una dilatación en donde nos olvidamos dilatar. Es importante a veces que cuando la paciente no estuvo en trabajo de parto y es una cesárea programada, nosotros tratemos de dilatar un poco a través de la vagina o a través por vía alta con una pinza el cérvix para que los coágulos y los loquios puedan drenar por la vagina, ¿no? Cuando no hacemos esto, puede haber un acúmulo de estos loquios, producirse demasiado dolor e incluso estos convertirse en una secreción purulenta. La endometritis puerperal va a exacerbarse entre los 3 a 5 días posterior al parto, cuando ya haya una contaminación más generalizada. La paciente va a tener un cuadro similar a cualquier proceso infeccioso, ¿no? Escalofríos, fiebre, la temperatura puede llegar incluso a los 40 grados, la paciente va a estar descompensada, sudorosa, taquicárdica. El útero va a estar subinvolucionado, blando, doloroso, es decir, que no va a tener esa contracción que normalmente debería tener, va a estar atónico. Los loquios pueden ser abundantes, grises, achocolatados, pueden ser purulentos, fétidos, y el tratamiento va a depender de la severidad del cuadro, ¿no? Pueden tener a la paciente internada, en reposo, en la cama. Podemos utilizar bolsas de hielo para ayudar con el proceso inflamatorio, pero también vamos a utilizar los oxitóxicos, ya sean vía orales o endovenosos. Podemos utilizar oxitocina, metergin, dependiendo de cuán blando esté el útero, ¿no? Y también para evitar que además de el proceso infeccioso haya un proceso hemorrágico. Los antibióticos tenemos una gran variedad y lo vamos a elegir de acuerdo a la paciente, de acuerdo, de preferencia, podríamos hacerlo de acuerdo al cultivo, si es que logramos tomar un cultivo, ¿no? Podemos utilizar penicilinas, amoxicilina. Si hemos pensado que hay una contaminación, muchas veces las mujeres, y ustedes van a ver cuando vean los partos, defecan durante la atención del parto. Entonces, esto puede hacer que se entren gérmenes del tracto intestinal, para los cuales el metronidazol nos va a ayudar, pero en estos casos tendríamos que interrumpir la lactancia, ¿no? También podemos utilizar cefalosporinas de segunda, de tercera generación, los más usados la cefotaxima, la cefixima, ¿no? Y como les decía, eso va a depender mucho del cultivo y del criterio que ustedes tengan, o tal vez de la disponibilidad que tengan de los antibióticos en el centro o en el hospital donde vayan a identificar este diagnóstico. Si la infección va a migrar más allá de la cavidad endometrial, esta se va a convertir ya en una salpingitis, en una salpingoovaritis, es decir, la infección de las trompas y los ovarios. También va a haber ascenso de la temperatura, la paciente puede estar taquicárdica, descompensada, va a haber un dolor a la movilización uterina. Mientras más tiempo pase sin hacer un tratamiento adecuado de la infección, esta puede complicarse más fácilmente o puede hacer que haya mayor
o la extensión sea mayor en cuanto a la infección, ¿no? El tumor, el útero va a estar como un tumor blando, doloroso, y puede convertirse posteriormente en una pelviperitonitis, ¿no? Es una infección generalizada. La paciente va a estar con mucho más descompensada, va a tener un cuadro general alterado, van a haber vómitos, palidez, puede haber abdomen en tabla, la fiebre va a ser más alta, taquicardia, sudorosa, el útero va a estar muy doloroso. Si nosotros hacemos el movimiento a través del canal vaginal del útero, este se conoce como grito de Douglas, va a ser positivo y puede evolucionar hacia la cronicidad, es decir, complicarse o convertirse en una sepsis, o también puede haber la supuración a través del canal vaginal, o podemos hacer una colpotomía posterior, es decir, un corte en el fondo del saco posterior para ayudar al drenaje de esta pus que se haya producido en estas infecciones. Cuando la infección ya va a penetrar hacia el músculo uterino, hacia los parametrios o hacia los órganos vecinos, este se va a conocer como metritis. Puede ser secundaria al estreptococo por vía linfática o cuando la endometritis se prolonga por varios días. La paciente va a tener temperaturas altas de 39, 40 grados, taquicardia, o puede también dar, como habíamos visto, igual que la endometritis, dar características purulentas, gangrenosas, cuando el tejido, como que el tejido ya se estuviera esfacelando, disecando como trozos de carne. La paciente va a referir que ha eliminado trozos de carne por vía vaginal, o también va a haber ya mayor cantidad de hemorragia o sangrado. Podemos ver la presencia de coágulos. Como les decía, los parametrios son los ligamentos o las estructuras que se encuentran paralelas o al lado del útero, que se conocen como parametrios. Estos también por migración, por contigüidad, pueden presentar un proceso infeccioso, inflamatorio a nivel de los ligamentos anchos y también presentar fiebre, taquicardia. Van a ver que es difícil que ustedes puedan identificar desde el primer momento si esta es una parametritis, una salpingitis, ¿no? Quizás los exámenes complementarios como una ecografía sí nos permitan definir en qué tipo de órgano está, pero va a tener básicamente la misma clínica, ¿no? Todas van a tener fiebre, escalofríos, malestar general, pueden haber loquios fétidos, puede haber dolor a la palpación abdominal, el útero va a estar reblandecido. Y en los casos en los que a través de los vasos sanguíneos esta infección migre a través hacia órganos vecinos o que vaya hacia la circulación general, se va a conocer como una tromboflebitis séptica o embólica o supurada, ¿no? A través de las venas pelvianas, habíamos visto que las venas van a ir hacia los miembros inferiores, también puede haber una flegmasia alba, si es que estos van a ir migrando a distancia, ¿no? O si la infección ya se generaliza o la invasión desde los trombos de la herida placentaria por estafilococos, estreptococos, hace que la paciente se complique e incluso necesite una unidad de cuidados intensivos o una terapia intensiva para un manejo mejor de la antibiótico-terapia, junto a quizás la anticoagulación, usar heparina de bajo peso molecular, vitamina K, cuidar de la movilización no sea muy agresiva o activa para no transportar mayores trombos hacia distancia, y el uso de analgésicos y antibióticos de acuerdo a lo que corresponde, ¿no? Como les decía, la septicemia, si la paciente ya va a estar descompensada o la infección se ha generalizado, de igual manera va a tener los mismos síntomas junto a cambios ya generales, ¿no? La fases, la lengua, todo el estado general va a modificarse, dolor en hipogastrio y necesitar
unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la infección puerperal? Independientemente del lugar donde se localice la infección y vayamos nosotros a hacer un tratamiento al principio empírico, es decir, que como no sabemos qué germen es el que está causando la infección, podríamos iniciar y posteriormente, teniendo el cultivo y el antibiograma, quizás cambiar el tipo de medicamento. Pero lo importante es combatir al agente causal de la enfermedad. Los antibióticos que más podemos utilizar pueden ser la clindamicina, 900 miligramos, o la gentamicina, 1.5 miligramos por kilogramo, que es más o menos a 160, entre 80 a 160. Si usamos 80, vamos a usar cada 8 horas, ¿no? Si usamos 160, podemos reducir la dosis a una sola. Podemos utilizar también penicilinas o cefalosporinas. Las cefalosporinas de segunda, tercera generación, si usamos una cefotaxima, por ejemplo, utilizaremos 1 gramo endovenoso cada 6 u 8 horas de acuerdo al criterio médico, ¿no? O los aminoglucósidos. Y si es que hubo también una infección por anaerobios, podríamos utilizar el metronidazol, 1 gramo o 500 miligramos cada 8 horas, como les decía, de acuerdo a el criterio médico o a la gravedad de la paciente. Entonces, vean que las infecciones son importantes y son las que quizás más frecuentemente van a presentarse. Además de las infecciones, vamos a tener infecciones, o además de las infecciones a nivel de los órganos genitales, vamos a tener infecciones de la glándula mamaria, que ustedes saben que pueden ser frecuentes y secundarias muchas veces a las grietas o heridas superficiales debidas a la mala técnica de succión o de lactancia. Estas grietas o fisuras se van a profundizar, pueden ir penetrando los gérmenes desde la superficie e ingresar incluso hasta la dermis, produciendo al principio dolor en la zona afectada. Han debido ver ustedes que cuando los bebés agarran mal el pezón, se hacen grietas o fisuras, o las mamás son primigestas, o incluso creo que en la mayoría de las pacientes, por mejor buena técnica o por más que tengan los cuidados, se producen muchas fisuras o lesiones a través de las cuales los gérmenes van a migrar y pueden penetrar a toda la glándula mamaria. El tratamiento de las fisuras y grietas podemos iniciar con antisépticos, pomadas de vitamina A. Actualmente existen varias cremitas que ayudan a mejorar y que pueden ser también utilizadas durante la lactancia y no cortamos la lactancia si es que estas están presentes. O recomendar también a la mamá que puede utilizar la misma leche o el calostro que salga para poder hidratar y hacer que estas heridas cicatricen fácilmente. Si es que la infección a través de estas grietas o fisuras va a migrar y va a ir a tejidos más profundos en la glándula mamaria, esta se va a conocer como una mastitis, ¿no? Una infección o inflamación de la glándula mamaria. Esta se puede presentar especialmente entre la primera semana y los 4 primeros meses del puerperio. Pueden ser debidas a gérmenes propios de la pared o de la piel, mejor dicho, que migran por estas fisuras o grietas. Las más comunes en el 90% de los casos, casi siempre es el Staphylococcus aureus, ¿no? El residente de la piel. O pueden ser Staphylococcus epidermidis, Streptococcus piógenes, y la clínica también o las molestias van a depender de la gravedad o del tipo de germen que vaya a afectar. Dentro de los factores predisponentes para que se presente nos quedan 10 minutos, chicos, está saliendo un anuncio. Por favor, les pido que una vez que se corte, porque tenemos que completar nuestros 90 minutos, ¿no? 1 hora y media de clase. Entonces, les voy a pedir que si se corta, también volvamos a ingresar al mismo link. Entonces, si hay una obstrucción de los conductos, las grietas o fisuras del pezón son abundantes, o ya la paciente tuvo en sus anteriores embarazos mastitis previas, el estrés, el no saber cómo dar de lactar,
o que la paciente no haya preparado sus pezones durante el embarazo o el control prenatal, hacen que se presente la mastitis y la paciente se desespere, ¿no? Es más frecuente en primíparas porque estas tienen miedo, no saben cómo dar de lactar o no tienen ayuda, o en adolescentes. Estas heriditas o fisuras pueden convertirse en una mastitis y, como pueden ver también, si es que la infección penetra más allá de la dermis, convertirse en todo el tejido mamario en un absceso, o también, de acuerdo a la estructura que afecte o al tejido que afecte, puede ser subareolar, glandular, intersticial, parenquimatosa, o ya convertirse en un absceso generalizado cuando toma todo el tejido mamario. El cuadro clínico en una mastitis, de igual manera que un proceso infeccioso, se va a caracterizar por escalofríos, fiebre, 38, 39 grados, taquicardia. Entonces, cuando a ustedes les llegue una paciente que haya tenido su bebé, por decirles, no sé, hace una semana, 10 días, y presente fiebre, ustedes tienen que siempre valorar las glándulas mamarias. Muchas veces los médicos generales se van directamente a lo que es el útero, la vía vaginal, ¿no? Pero ustedes siempre traten de revisar y palpar las glándulas, si no hay una ingurgitación mamaria, un nódulo mamario, el tejido está reblandecido, indurado. La mama a la presión va a ser rosada y palidece, ¿no? Pero cuando hay una mastitis, esta va a estar con enrojecimiento, ¿no? Eritematosa, edematizada, puede ser como piel de naranja, cianótica. Y cuando ya haya un absceso, va a ser típica la presencia de una zona fluctuante, es decir, una zona que si ustedes la presionan, se introduce, ¿no? Y la piel va a estar adelgazada o va a ser fácilmente de drenar. El tratamiento profiláctico va a ser a las grietas y fisuras del pezón, o sea que si nosotros evitamos que a través de estas heriditas pequeñas migren las bacterias, vamos a evitar que se pueda llegar incluso a un absceso, que es una patología muy dolorosa y por la cual las pacientes a veces deciden interrumpir el embarazo. Puede interrumpirse temporalmente, pero lo que se recomienda es que no se interrumpa, porque imaginen que si una glándula está llena de leche y si nosotros interrumpimos el drenaje de esa glándula, va a ser mayor la cantidad de contenido que pueda convertirse en pus, ¿no? Entonces, si nosotros hemos identificado ya sea una mastitis o un absceso, debemos hacer un tratamiento temprano, oportuno. Vamos a utilizar antibióticos. Si hemos visto que el 90% está causado por el estafilococo aureus, utilizamos pues los medicamentos sensibles a este germen, como la dicloxacilina sódica, que podemos utilizarla cada 6 horas y la dosis es de 500 miligramos. Si no tenemos dicloxa, podemos utilizar cloxacilina, que es de la misma familia y que se pueden utilizar durante la lactancia. Podemos utilizarla entre 7 a 10 días combinado con antiinflamatorios. Algunos prefieren utilizar otro tipo de medicamentos, pero también va a depender muchas veces del cultivo y antibiograma. Si nosotros agarramos una jeringa y pinchamos en la zona fluctuante, aspiramos, seguramente vamos a obtener un contenido purulento. Eso ya lo podemos enviar inmediatamente a cultivo y de acuerdo al germen y la sensibilidad del antibiograma podríamos modificar la antibioticoterapia. En los casos en los que el absceso ya haya penetrado más allá de la glándula, estemos ya con toda la glándula tomada, vamos a hacer un tratamiento quirúrgico que consiste en la apertura y el drenaje y lavado de todas los ductos o la grasa retroareolar o el tejido mamario, ¿no? Como les decía, cuando hay la zona eritematosa, dolorosa, con aumento de temperatura más una zona fluctuante, este es un absceso mamario. Y el tratamiento va a ser el drenaje junto al antibiótico. Podemos utilizar hielo o compresas calientes y el reposo si es necesario cuando la paciente está muy adolorida. Entonces, esas son las patologías infecciosas. También existen otras patologías que van a ser menos frecuentes,
pero que también pueden ser consideradas como complicaciones de un puerperio. Entre ellas tenemos la poca producción de leche. Ustedes han debido escuchar a muchas mamás que dicen, no tengo leche o he tenido cesárea y por eso no drena la leche. Y esa puede ser un trastorno ya endocrinológico desde del nivel cerebral, ¿no? Con poca producción de prolactina y eso terminar en una disminución de la secreción láctea. Puede deberse a hipoplasias glandulares en las pacientes anoréxicas, caquéticas o incluso las obesas en las que se bloquea este sistema endocrino y hace que haya un reflejo neurohormonal alterado, no hay una respuesta de producción de prolactina adecuada. También puede ser asociada a una enfermedad grave de la madre, ¿no? Que tenga, no sé, diabetes, hipertensión descompensada, que haga que la producción de leche esté alterada. O secundariamente a errores técnicos del amamantamiento. Si la mujer no sabe agarrar al bebé, no le ayuda a succionar, puede ser que haya una disminución de la producción, porque la producción va a depender mucho de la succión. La succión libera oxitocina y al mismo tiempo hace que se produzca prolactina. Y también tal vez alteraciones en los pezones, que el pezón sea invertido, que las fisuras y las heridas mismas hagan que la mamá deje de dar de lactar, o afecciones, o quizás que también la paciente ya esté con un nuevo embarazo sin darse cuenta. Entonces, la producción disminuye, empiezan a tener náuseas, vómitos y debemos interrumpir la lactancia específicamente para ese nuevo embarazo, ¿no? Porque la succión o si nosotros continuamos dando de lactar a una mujer embarazada que estaba dando de lactar, le decimos que continúe dando de lactar al otro bebé, esto puede terminar con la liberación de oxitocina y producirse una amenaza de aborto o un aborto, ¿no? La hipergalactia, contrariamente a la hipogalactia, va a ser la hiperproducción o la exagerada producción de la leche, y lo que va a dar secundariamente la ingurgitación mamaria. Las mamas van a estar hinchadas, va a haber una mayor producción de leche desde el sistema neurohormonal, ¿no? También pueden haber otros síndromes que dependan de las hormonas, como por ejemplo el síndrome de Chiari-Frommel, que es secundario a una atrofia uteroovárica postparto, ¿no? Y junto a esto, la ausencia de menstruación y la disminución o la presencia, mejor dicho, de leche a través de los pezones. El síndrome de Sheehan, que es uno que comúnmente se escucha, que probablemente ustedes hayan escuchado, y se debe a una insuficiencia de la adenohipófisis, de la zona del cerebro, en donde se produce una necrosis por secundaria a una hemorragia o un sangrado masivo, ¿no? Posterior a una hemorragia masiva, desaparece la producción de calostro, no hay esa función normal de la adenohipófisis, no hay prolactina, no hay la bajada de la leche y las glándulas mamarias empiezan a atrofiarse. Chicos, se va a cortar. Por favor, vamos a ingresar nuevamente al mismo link. Vamos a quedar en esta diapositiva para continuar en la siguiente sesión.